Vamos a dar comienzo a la presentación sobre crecimiento y desarrollo fetal, en donde profundizaremos en la restricción del crecimiento intrauterino y en la importancia de la vigilancia antenatal del crecimiento. El objetivo general de la presentación es analizar cómo influye el crecimiento y desarrollo fetal en el estado de salud a lo largo de toda la vida del individuo, en donde planteamos como objetivos específicos comprender el concepto de crecimiento y desarrollo óptimo o normal, identificar la importancia del periodo periconcepcional y gestacional con respecto al logro de un crecimiento y desarrollo normal, entender el concepto de programación fetal, estudiar los factores que afectan al crecimiento intrauterino, comprender el concepto de restricción del crecimiento intrauterino y distinguir los conceptos de pequeño para la gestación simétrico y asimétrico, y por último, conocer la importancia de la vigilancia antenatal de crecimiento fetal. Esta presentación la haremos en dos partes. Parte 1. Crecimiento y desarrollo fetal. En primera instancia, es importante acercarnos al concepto de crecimiento y desarrollo fetal óptimo o normal, en donde la OMS plantea el enfoque de óptimo, que puede definirse como el estado al nacer en el que el neonato tiene más probabilidades de sobrevivir y crecer a lo largo de la transición neonatal y el primer año de vida, y de estar preparado para que efectos de las primeras etapas del desarrollo no repercutan negativamente en su ciclo vital. También debe tener en cuenta la salud de la madre, porque un neonato tiene más probabilidades de crecer si su madre está sana. El Centro Latinoamericano de Perinatología y la Organización Panamericana de la Salud plantean el crecimiento embriofetal normal, que puede ser definido como aquel que resulta de una división y un crecimiento celular sin interferencias y da como producto final un recién nacido de término en el cual se ha expresado totalmente su potencial genético. En la primera definición podemos observar que se hace más bien referencia a etapas posteriores del nacimiento, o sea, a que el recién nacido pueda sobrevivir el primer año y que a su vez tendría que estar preparado para enfrentarse a efectos adversos sin alterar, sin que repercuta negativamente en el ciclo de la vida, o sea, en etapas posteriores. Mientras que la definición del CLAP y OPS se centra más en un recién nacido de término, en el cual pudo alcanzar ese crecimiento que ya estaba determinado genéticamente. El crecimiento intrauterino lo podemos dividir en dos periodos: un periodo embrionario, que va desde la fecundación hasta la 12ª semana de la vida intrauterina, que se caracteriza porque se produce una intensa hiperplasia. Esto significa que es en el momento en donde se produce una mayor división celular, un mayor número de células, con escaso aumento de tamaño de estas células, o sea, con escasa hipertrofia. Este periodo es sensible a factores adversos en los cuales la madre puede estar expuesta, como radiaciones, al consumo de droga, al consumo de alcohol, cuando padece enfermedades infecciosas como la rubiola, expone al embrión a estos factores adversos que van a afectar justamente la división celular. El periodo fetal abarca desde la 13ª semana hasta la 40 semana de gestación, y en este periodo se combinan los procesos de hiperplasia y hipertrofia celular. En este periodo, las carencias nutricionales como la hipertensión materna pueden afectar el crecimiento del feto. Entonces, dependiendo del periodo que estemos durante el embarazo, se van a producir diferentes afecciones a nivel de crecimiento.
En el primer periodo, por lo general, se afecta el crecimiento general, se afecta entre las tres dimensiones, el peso, la talla, el perímetro cefálico. Podemos comprender cómo realmente, si es el momento de intensa multiplicación celular, si en este momento un factor negativo, un factor adverso, podría influir en el número de neuronas, o sea, en el número de neuronas que se pueden llegar a obtener si hay una menor división celular, afectando entonces el desarrollo cerebral. Pero en este periodo se afectan las tres dimensiones, el peso, la talla y el perímetro cefálico. Mientras que en el segundo periodo, cuando ya el efecto es más tardío, actúa en los últimos meses del embarazo, ahí lo que se afecta principalmente es el peso, ¿sí? Ya que el tejido adiposo, justamente el mayor incremento se produce en las 34-35 semanas de gestación. Y para que se afecte otro parámetro, como sería el perímetro cefálico, es necesario que la noxa actúe en este momento, en este periodo, pero a su vez con una cierta intensidad. Ahí podría llegar a afectar el perímetro cefálico, pero no con la misma dimensión que afectaría al peso. Pero teniendo en cuenta que lo ideal es lograr un desarrollo fetal adecuado, tendríamos que tener en cuenta cuáles serían los beneficios del desarrollo fetal adecuado. Realmente uno puede pensar que van a ser beneficios inmediatos para el recién nacido. No, podemos ver que son beneficios que llegan a etapas posteriores de la vida. Se puede lograr mejor rendimiento, capacidad de aprendizaje y aptitudes escolares, una mayor capacidad de trabajo físico, mayor productividad y beneficios económicos, menor carga de enfermedades infecciosas, menor carga de obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Que esto sería lo contrario cuando se afecta el crecimiento in útero. Realmente lo importante es poder entender cómo repercute en la vida del individuo si padeció una restricción de crecimiento y cómo realmente el poder lograr un desarrollo fetal, crecimiento fetal, digamos, adecuado, permite una calidad de vida mejor. Lo que es importante entender, y uno de los objetivos de esta presentación, es que realmente también es necesario tener en cuenta el momento antes, durante y posterior a la concepción, o sea, el periodo periconcepción, que abarca desde la folículo génesis hasta el momento de la implantación del embrión en útero. O sea, si uno realmente quiere hacer una intervención, quiere mejorar la atención en salud de las embarazadas para poder que ellas poder obtener, se dice, un producto o un recién nacido con un peso normal, a término, sano, es necesario empezar a realizar acciones previas al embarazo. Ustedes ya saben que toda mujer en edad fértil requiere comenzar, cuando piensa quedar embarazada, planificar previamente la ingesta de suplementos, por ejemplo, de ácido fólico. Y ustedes ya saben cuál es la razón de esto, que es la de poder prevenir todo lo que sea relacionado con las afecciones del tubo neural, ¿sí? Las malformaciones. Bueno, en este sentido, justamente es una etapa especialmente importante para llevar a cabo intervenciones que optimicen la salud materna y beneficien a la generación siguiente. Por otro lado, es necesario invertir en la capacidad de que todas las madres puedan llevar adelante un embarazo normal. Entonces, el embarazo normal tiene sus beneficios inmediatos en la mujer, ya que logra un estado nutricional, una calidad de vida adecuada, o sea, se va a encontrar con una buena salud, pero también importa a largo plazo respecto a la salud y el desarrollo de los individuos y las sociedades durante muchos decenios.
Y esto nos lleva a otro concepto que es el defecto intergeneracional, que trae consigo todo esto que estamos planteando. La información que recibe el feto proviene no solo de las circunstancias actuales del embarazo, sino que también de las que sufrió la madre cuando ella era un embrión feto unas décadas antes. Por lo tanto, existen efectos intergeneracionales. Cada individuo está influido por el entorno del primer trimestre de embarazo de su abuela materna. El óvulo que ha evolucionado para formar el feto que está gestando una mujer se había formado cuando ésta era un embrión en el útero de su madre. Esto es sumamente importante. Es sumamente importante comprender cómo hoy en un embarazo se puede estar influyendo en la siguiente generación. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la capacidad de la madre, a su vez, de nutrir el feto, no solo depende de que esta madre pueda haber llevado previo a quedar embarazada, durante la gestación, una alimentación adecuada, sino que también requiere de una adecuada atención sanitaria, también previa, como mujer fértil, durante el embarazo. Depende también de la salud física y emocional de la madre antes, entonces, y durante el embarazo. O sea, no solo está lo relacionado con la alimentación, sino que está relacionado también con los otros aspectos que capaz no son tan biológicos, pero que influyen en la salud de ese recién nacido y en sus etapas posteriores. Algo que sí que va muy unido a todo esto es que la alimentación del niño va a depender del funcionamiento y tamaño adecuado de la placenta, en donde la placenta transporta nutrientes y metabolitos de la circulación materna a la fetal por difusión pasiva, facilitada y por transporte activo, en donde todo esto va a depender del área de intercambio y del flujo sanguíneo. En el caso de la difusión facilitada, de los gradientes de concentración de cada lado de la placenta. Y bueno, y todo esto se relaciona con el tamaño de la placenta, ¿sí? De hecho, los fetos con restricción de crecimiento intrauterino poseen un menor flujo sanguíneo hacia la placenta y una menor superficie de intercambio, asociándose a una placenta de menor tamaño y a cambios en la presión y actividad de los transportadores de membrana. O sea, también el transporte activo se afecta, además de los otros, disminuyendo los transportadores o aumentando estos dependiendo de si el niño está enfrentado a una restricción de nutrientes o a un exceso de nutrientes. Entonces podemos observar en este cuadro, ¿no? Cómo la malnutrición materna puede alterar la actividad placentaria. Cuando la capacidad de proporcionar nutrientes y oxígeno a la placenta está disminuida, esto se debe a que la madre está viviendo una malnutrición por déficit, ¿sí? O el flujo sanguíneo uterino está alterado. Y esto lleva consigo a la alteración de la actividad de transporte placentario. En cambio, cuando la capacidad de proporcionar nutrientes y oxígeno está aumentada, esta embarazada con seguridad tiene una sobrenutrición o presenta obesidad o presenta diabetes, ¿sí? Todo esto lleva a una alteración de la actividad de transporte placentario y como, digamos, producto final tendríamos una alteración del crecimiento fetal. Una alteración del crecimiento fetal que va a responder, podríamos decir, de dos formas. Una, a la cual le llamamos plástica, que es que frente a una situación, por ejemplo, de privación de nutrientes, de energía, responde afectando sus dimensiones, teniendo un menor tamaño para poder sobrevivir. O, cuando es aumentado, responde con un mayor tamaño para poder sobrevivir. Pero, a nivel metabólico y funcional, se dan una serie de cambios que
se instalan de forma permanente. La exposición a una nutrición insuficiente en el primer trimestre del embarazo, por ejemplo, genera un proceso permanente que favorece una mejor eficiencia metabólica para compensar el déficit energético. Este sistema ahorrador de energía puede provocar un almacenamiento de grasa excesiva cuando se dispone de suficientes alimentos. Entonces, la programación fetal y la plasticidad son estos nuevos conceptos o denominaciones que se refieren, en el caso de la programación fetal, a que la nutrición durante la época fetal y primeros meses de la vida influye en la expresión de determinados genes que establecen la capacidad funcional, la competencia metabólica y las respuestas a las interacciones con el entorno en el futuro. O sea, ya queda programado cómo vamos a responder, qué capacidad funcional vamos a tener, qué competencia metabólica frente a ciertas situaciones como por ejemplo puede ser alimentación normal o un exceso de nutrientes. Un individuo que tuvo una restricción in útero en etapas posteriores está enfrentado a una situación de alimentación normal o exceso, bueno, responde como que sigue con la restricción. Siempre va a estar presente el sistema ahorrador y eso lo va a llevar a la obesidad, lo lleva a aumento de triglicéridos, de colesterol en sangre. La obesidad por lo general que se manifiesta es la central, la abdominal, ¿sí? Y todos estos datos que estamos planteando conforman lo que sería el síndrome metabólico. ¿Sí? Donde tenemos obesidad central, glicemia alta, colesterol alto, triglicéridos altos, que nos llevan después a la enfermedad cardiovascular. Entonces se relaciona, realmente se asocia a la restricción del crecimiento intrauterino, a las afecciones del crecimiento intrauterino con la enfermedad cardiovascular en la etapa adulta. Y el otro concepto es de plasticidad, o sea, el feto reacciona teniendo un menor tamaño, el embrión reacciona teniendo un menor tamaño frente a la deprivación. Y a esto se le llama plasticidad. La plasticidad se podría definir como un fenómeno por el que un determinado genotipo puede ocasionar un rango variable de estados morfológicos y fisiológicos como respuesta a diferentes circunstancias ambientales durante su época de desarrollo. Pero esta plasticidad, después, frente a estos excesos, se comporta reaccionando con este tipo de enfermedades, las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas se suma entonces la obesidad, la enfermedad cardiovascular. Vamos a ver que también la hipertensión en la etapa adulta también ya queda programado desde el útero. Entonces, el feto que se desarrolla en un ambiente nutricional adverso responde con un cuerpo pequeño y un metabolismo alterado, de tal forma que en la vida futura, en condiciones de sobreaporte energético, se produce la obesidad y el síndrome metabólico. Uno puede decir, es lógico, si está recibiendo un mayor aporte, ¿es lógico que quede obeso? No, lo lógico era que pudiera regular esas ingestas, regular el metabolismo y en momentos que se excedió en la alimentación, después intercambiarlos con momentos de no ingestas de alimentos. Sin embargo, el obeso sigue ingiriendo. Es como que la saciedad no se produce. Está afectado el metabolismo, está afectado la regulación energética, ¿sí? Entonces lo normal es que uno pueda regular eso y entonces no llegar al aumento de peso. Estudios indican que un crecimiento neonatal lento y un rápido aumento de peso durante la niñez pueden agravar los efectos negativos del retraso de crecimiento intrauterino sobre el riesgo de cardiopatía en la vida adulta. Sí. In útero se vive una restricción, pero después el recién nacido, para compensar ese poco crecimiento y desarrollo en útero, una de las formas de
de tratamiento que se hace es tratarlo de llevar a un peso de un niño normal, por ejemplo, para esa edad. Entonces lo que se hace es un aporte mayor energético de otros nutrientes para tratar logrando de que ese crecimiento, o sea, pueda compensar lo que no pudo alcanzar antes. Bueno, entonces este rápido aumento de peso es lo que hace posterior, después de nacido, se suma a esta afectación metabólica que ya tenía inútero y responde después en etapas posteriores con las cardiopatías, o sea, manifestándose la cardiopatía. Nosotros ya habíamos hablado en otro momento sobre el genotipo ahorrador y bueno, y acá lo que nosotros podemos comprender con este cuadro, con estas imágenes, cómo se produce un ciclo, ¿sí?, en donde está fundamentado por la hipótesis del fenotipo ahorrador, donde tenemos acá una mujer que, bueno, queda embarazada, ella está expuesta, digamos, ya ha desarrollado el síndrome metabólico, como les decía, con obesidad central, aumento de colesterol, triglicéridos, de glicemia. Esta mujer puede estar expuesta también a un estrés materno, infección, desnutrición, disfunción placentaria, al alcohol, al tabaquismo. O sea, no solo puede padecer el síndrome metabólico, sino estas otros, puede estar expuesta al estrés, como veíamos, o a estas otras cosas que hemos planteado, y esto lleva a que ya inútero se programe en su hijo esta enfermedad, el síndrome metabólico, ¿sí? Este niño cuando nace ya es de bajo peso al nacer, tiene cambios en el crecimiento, alteraciones vasculares, a su vez lo que sucede, lo que se plantea en la hipótesis del fenotipo ahorrador, es que cuando hay una restricción y que se visualiza con un bajo peso al nacer, con un niño de menor tamaño, eso quiere decir que hay un menor tamaño en sus órganos, en sus sistemas, ¿sí? Y lo que se hace es como se prioriza en el desarrollo y el crecimiento del cerebro. Entonces, para priorizar con lo poco que recibe ese niño de energía y de nutrientes, si se prioriza en cierto órgano, como sería, ciertos órganos, aparatos, como sería el sistema nervioso central, va a haber otros órganos que van a recibir menos. Esto hace que, por ejemplo, el páncreas tenga menor masa de células beta. O sea que va a afectar la producción de insulina. A su vez, se altera lo que es el tejido muscular, el hígado y el tejido adiposo, ¿sí? Hay una afectación del eje hipofisio-adrenal y a su vez se afecta el número de glomérulos a nivel del riñón. Lo primero estaría afectando lo que sería los niveles de insulina, llevando a una resistencia a la insulina. Lo otro nos estaría llevando a la sobrealimentación y el número de glomérulos, disminución, a una hipertensión y a un problema renal, enfermedades renales, ¿sí? Todo esto se vuelve en un ciclo porque de nuevo volvemos a tener una futura mujer en edad fértil que a su vez puede estar expuesta de nuevo al estrés materno, a la infección, desnutrición, ¿sí? Entonces de ahí es que se va dando también el efecto intergeneracional. Entonces, lo que es importante comprender que existen periodos críticos en la vida fetal, periodos de rápida división celular, las perturbaciones en el ambiente intrauterino tienen los mayores efectos, provoca una programación permanente de la función metabólica y cardiovascular, modificando la fisiología y metabolismo del organismo a largo plazo. Las modificaciones continúan siendo expresadas aún en ausencia del estímulo que la inició.